Padre Cristo, mis hermanos, una vez más glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad tan hermosa que nos permite nuevamente estar aquí con ustedes transmitiendo nuestro último estudio de esta semana, penúltimo, porque el domingo estaremos transmitiendo a las 12 del mediodía nuestro último estudio de Semana Mayor o Semana Santa, como tú le acostumbres decirle, pero que es en realidad, ¿verdad? Lo que el tema central es la última semana de Jesús aquí en la tierra, o por lo menos antes de llegar a la cruz del Calvario y a la resurrección. Así que todos estos eventos son muy interesantes y podríamos estar hablando mucho tiempo de ellos, de cada una de las parábolas previas, de todos los milagros que hizo, los anuncios proféticos. Todo podríamos estar hablando constantemente de ello y tardarían muchísimo tiempo, porque el ministerio de Jesús es muy especial y tiene mucho contenido bíblico, teológico, profético. Pero vamos a tratar de sacar lo más importante, como lo hemos venido haciendo hoy, como se anuncié desde el día de ayer, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la crucifixión. Pero no quiero hablar acerca de todo el proceso que llevó a Jesús, el arresto, que fue llevado ante alguien a ser juzgado, que lo regresaron, que soltaron a alguien más en su lugar. Todo eso creo que es parte de la historia que ya conocemos y que también tiene mucho significado. Pero yo quiero irme hasta la cruz y quiero hablar de 7 palabras de las cuales Jesús hace mención ya estando crucificado, y que son palabras muy importantes. De hecho, hemos predicado en ocasiones anteriores las 7 palabras de Jesús en la cruz, y voy a retomar ese mensaje. Hemos hablado casi siempre cuando predicamos de día de crucifixión, hablamos del evento, cómo se desarrolló hasta llegar a la cruz, toda esa situación, ese proceso. Pero hoy quiero centrarme más que todo en las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les invitamos que abran su Biblia en Juan capítulo 19, verso 25 al 30. Voy a esperar un momento para que la abran, y en este momento que espero, ¿verdad?, quiero invitarlos a que compartan, ¿verdad?, estas transmisiones, para que otras personas también puedan escuchar este mensaje, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo. Compartan, y también que nos gustaría que nos pusieran sus necesidades. El día de ayer, ¿verdad?, no nos faltó una petición por orar, ya la vimos al último, por eso es importante. Ya mi hijo Asab, ¿verdad?, que es el encargado de lo que es todo lo que tiene que ver con la transmisión, el celular, las peticiones que se escriben, ¿verdad? Entonces me gustaría que si tienes alguna necesidad la vayas poniendo ahí, por tu familia, si tienes algún temor, pon tu petición, alguna situación económica difícil que estés atravesando, pon tu petición familiar, emocional, espiritual, pon tu petición ahí, para que al final de este video podamos orar por cada una de esas necesidades. Nosotros creemos en un Dios de poder que hace las cosas maravillosas y grandes, así que no dudes en lo que Dios puede hacer. Yo bendigo tu vida, y en esta hora quiero leer la parte escritural que está en Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 19, verso 25 al 30. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar que me acompañes a leer esta escritura, que dice así: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre,
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos al Señor. Padre celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy nos brinda nuevamente de ocuparnos en las cosas que son tuyas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que escuchan esta transmisión. Yo los bendigo grandemente y esperando que esta transmisión, este mensaje, sirva para edificar sus vidas cristianas. Bendice grandemente a cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos escuchan para celebrar y conmemorar, Señor, este día tan importante, Señor. Se ha venido preparando, Señor, la historia bíblica para este momento, en el momento que tú, Señor, decides entregar tu vida por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te pedimos de una manera especial por nuestros amigos para que este mensaje nos redarguya a buscar de ti, a buscar de tu presencia, Padre Celestial. Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 7 palabras que el Señor expresó en la cruz del Calvario y cada una de ellas en un contexto y un significado muy especial. Cuando leemos, lo que estaba sucediendo no era algo fácil para el maestro, ya que el dolor, la agonía, ¿verdad?, de la muerte, el dolor físico, emocional que estaba viviendo el Señor era algo muy, muy fuerte, porque era necesario que así se cumpliese, era necesario que el Cordero fuera crucificado, fuera sacrificado. El Cordero inmolado tenía que pagar los pecados de la humanidad, y sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, pues el Cordero está preparado para entregar su vida por la humanidad completa, para que tú y yo podamos obtener esa salvación. Y el Señor expresa 7 palabras estando en la cruz muy interesantes, y algunas de ellas las leímos en el pasaje que leímos en Juan. Y la primera palabra que encontramos es una palabra de previsión. Aún estando Jesús siendo crucificado, vea la importancia de cuidar por los demás. Cuando Jesús observa y ve a su madre y le dice: madre, aquí tu hijo, y cuando ve al discípulo amado, le dice: hijo, vea, aquí tu madre. Pero la preocupación de Jesús de que no quería dejar desamparar a María, por eso dice la palabra de Dios que desde ese día, vea, Juan la recibió en su casa. Era importante para Jesús, vea, que su madre estuviera bien. Y es una palabra, hermanos, que nos enseña que Dios siempre está al pendiente de todas las cosas que nos suceden, sin importar la situación, la adversidad, el problema que estemos atravesando. Dios es un Dios que le interesa y se preocupa por nosotros en todo momento. Estando en la misma cruz del Calvario, Jesús se preocupa por su madre. Jesús se preocupa por darle un lugar, una previsión para que ella estuviera segura, un lugar donde ella iba a morar. Recuerda que es muy importante lo que el Señor está haciendo. Está pagando por los pecados de la humanidad, pero eso no evita que Él sea una persona que se preocupe por los demás. Así que si en el momento más difícil del sacrificio, si en la misma cruz del Calvario, Él demostró que siempre estará al pendiente de los demás, siempre estará al pendiente de sus hijos. Dios está al pendiente de nosotros, sin importar la situación que estemos pasando, la adversidad por la que estemos cruzando. Debemos de confiar que tenemos un Dios que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que ahí va a estar para protegernos y para proveer lo necesario para cada uno de nosotros. La segunda palabra tiene que ver con una palabra de angustia física. Y esta palabra de angustia física la encontramos en el
verso 28 de Juan, capítulo 19, y le dice, tengo sed. Y esta palabra de angustia, ¿verdad?, demostraba, ¿verdad?, su humanidad. Él estaba pagando en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no en su deidad. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque si él hubiera subido a la cruz del Calvario con su deidad, como Dios, en el aspecto de que no sentir ningún sufrimiento, pues la cruz del Calvario pues no hubiera sido nada. O sea, no hubiera tenido efecto, porque él como Dios pudiera aplacar el dolor físico de su cuerpo, el cuerpo que estaba utilizando, el vaso que estaba utilizando para expiar los pecados de la humanidad. Entonces sería algo sencillo para el Señor, para Dios, decir, bueno, yo soy Dios, yo puedo hacer que el cuerpo no sienta dolor. Sin embargo, él sufrió ese dolor físico, esa angustia física en su cuerpo. Tenía sed, el cuerpo estaba perdiendo sangre, el cuerpo estaba en un dolor irresistible. Era algo que no podemos describir, no hay palabras para describir esa situación. No solamente porque Jesús estaba ahí, sino porque estamos hablando de que el Dios se humanó y subió a la cruz sin necesidad de haberlo hecho, porque no tenía ninguna responsabilidad como Dios, no pesaba sobre él como Dios ninguna responsabilidad de decir, tienes que venir a pagar por los pecados de la humanidad, tienes que venir porque tú creaste al hombre, el hombre se volvió rebelde. No, Dios pudo haber formado una nueva creación, porque Él es Dios. Él puede formar y soplar vida y crear algo nuevo. Sin embargo, Él estaba redimiendo a una humanidad que amaba y que sigue amando. Por eso Juan no se equivoca cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entendemos el grande amor de Dios y el grande sufrimiento que tenía en ese momento, y en su humanidad Él expresa esa palabra de angustia física. Era una angustia que tenía en ese momento en su cuerpo, por todo el proceso por el que estaba pasando. No era fácil el estar ahí crucificado, sufriendo por los pecados de una humanidad que persistía en vivir en desobediencia al pecado, en desobediencia a su Dios. La tercera palabra que encontramos es una palabra de desolación, así se le ha mencionado. Siempre se le ha conocido como una palabra de desolación, pero yo voy a cambiar ese paradigma en esta tarde. Y muchos dicen, ¿por qué? Bueno, la palabra de desolación, que así se ha conocido durante mucho tiempo, se expresa así: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y se ha expresado como una desolación, que el padre dejó al hijo y el hijo estaba sufriendo y siente la angustia de que el padre lo ha dejado. Entonces voy a dejar esta palabra para el último, para explicarte bien el contexto, porque muchas veces somos poco serios en el estudio de la palabra de Dios y damos una interpretación poco serio del pasaje, y nos quedamos solamente con que el padre abandonó al hijo y sintió el dolor de haber sido dejado solo. Pero Jesús, cuando expresa esa palabra, era una manera de inspirar confianza en aquellos que estaban ahí preocupados, pensando que el Señor los estaba dejando solos. Entonces voy a dejar esta palabra para el final, solamente quise mencionarla. La siguiente palabra en la que hablamos, ¿verdad?, es una palabra muy especial que el Señor expresa, y es conocida como la palabra del perdón, y la encontramos en Lucas 23, versos 42 y 43. Y esta palabra la expresa el Señor y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un perdón, hermanos, una palabra tan poderosa, la palabra perdón.
a un grupo de personas que posiblemente como nosotros no lo merecían. Y sin embargo, en su amor, hermano, está en la cruz del Calvario sufriendo por los pecados de la humanidad. No estaba sufriendo porque Él me lo mereciera, no, estaba sufriendo por la gente que estaba abajo gritándole, crucifíquenle, crucifíquenle. Él estaba pagando por esas personas. Y sin embargo, a pesar de que Él era la víctima inocente, era el cordero inocente, sin mancha, porque no encontraron un error, no encontraron pecado en Él. Sin embargo, es llevado a la crucifixión, es llevado al peor castigo que existía en el Imperio Romano, que era conocido como la paz. Esta era la paz romana con T. Se conocía así coloquialmente, digamos, en el tiempo de Jesús, como la paz romana. O obedeces y vives bajo las normas de Roma, o tienes la pena de muerte, que es la paz romana. Y la crucifixión era un castigo que no se le deseaba a nadie, porque aparte de que ser un castigo muy doloroso, era un castigo que tenía un significado muy malo. El Antiguo Testamento decía: maldito todo aquel que muere colgado de un madero, su cuerpo no debe de quedar al siguiente día. Así que la cruz en ese momento representaba maldición, una maldición. El que moría colgado de un madero era maldecido, porque se suponía que era una persona cruel, una persona que había cometido muchos delitos y por lo tanto merecía morir de esa manera. Pero encontramos al Señor que es llevado a la cruz y es hecho maldición por nosotros, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar. Sin embargo, encontramos que el Señor decide tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que esa paz que hoy tenemos nosotros es por ese perdón que un día el Señor decidió entregarnos en la cruz del Calvario. Padre, perdónanos. Somos perdonados a pesar de que en nuestra ignorancia, en nuestra indiferencia hemos vivido en pecado. Pero ahora que conocemos al Señor, debemos rendir nuestro corazón, nuestra vida a Él y arrepentirnos de todo nuestro mal proceder. O la siguiente palabra que menciona Jesús, dice, es una palabra de esperanza y se la dice a alguien que está cerca de Él y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de esperanza, hermano. Es una palabra de triunfo. Es una palabra de un vencedor, mientras que alguien diría: bueno, ¿cómo está eso? Va a morir, pero al mismo tiempo va a triunfar, porque dice la palabra de Dios que al momento de morir, ¿verdad?, Él era declarado vencedor. Él resucitó y fue declarado vencedor. Y le dice a aquel hombre: mira, te voy a decir una verdad. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le entregó la salvación a ese hombre en ese lugar. Todavía, ¿verdad?, no moría en la cruz del Calvario, pero Él era Dios. Y al momento de morir, ¿verdad?, Él iba a obtener la salvación porque Dios mismo se la estaba entregando. Eso era posterior al bautismo, porque a veces alguien por ahí me ha preguntado: pastor, pero ¿por qué es necesario el bautismo si el ladrón, el Señor lo salvó en la cruz? Sí, pero uno, es Dios, y segundo, todavía no se instituía el bautismo como medio para aceptar ese sacrificio, y el Señor decidió en ese momento darle la salvación y el perdón como se lo había dado a otros en su ministerio. Pero hasta ese momento el bautismo no era instituido, solamente existía el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, pero no era para perdón de pecados. El Señor era el que tenía autoridad para perdonar pecados y lo estaba ejerciendo nuevamente en la cruz. Pero después ya no está Jesús. ¿Cómo se perdonan los pecados? Bueno, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo, la fe, el arrepentimiento y el bautismo representan el proceso de aceptar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso
El mismo bautismo simboliza el sacrificio de Cristo. El bautismo significa cuando eres sepultado en las aguas, significa muerte, la muerte de Cristo. Cuando sales de las aguas, tiene significado de la resurrección a una vida nueva, como cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Así que ahora el significado es diferente, pero en ese momento Dios decidió perdonar los pecados, y no solamente perdonar, sino dar la promesa y dar la salvación a ese hombre. Es algo muy especial, porque Dios hoy puede darte la salvación si tú te arrepientes y vienes a Él, entregas tu vida y te bautizas en su nombre, renunciando a todo aquello que has hecho mal. Entonces puedes recibir esa promesa de salvación de la siguiente palabra. Manifiesta, en Juan 19:30, manifiesta que el sacrificio se está efectuando cuando dice consumado. El sacrificio está a punto de terminar. El proceso de morir, de ser sacrificado, está a punto. O sea, el Señor dice ya. Es una palabra de triunfo. Consumado es una palabra de triunfo que enseña que el Señor ya todo lo que ha vivido ha vencido y ahora es vencedor, y al momento de morir Él va a obtener la salvación para toda la humanidad. Así que esa palabra de consumado es lo he cumplido o lo he hecho, está hecho ya. Ya se ha hecho lo que se tenía que hacer. Ya subí a la cruz, ya he sufrido por los pecados de la humanidad. Ya está completo, ya se está completando ese sacrificio. Y hemos vencido. Aunque Satanás pensó que iba a derrotar al Señor, sin embargo el Señor está hablando de que está cumpliendo ese sacrificio. Y la última palabra es la palabra de confianza, cuando le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está a punto de entregar su vida por la humanidad. Está a punto de concluir todo lo que vino a hacer en la tierra, que es morir por los pecados de la humanidad. Todo el ministerio apuntó para este momento. Para este momento. Aún la Santa Cena era el anticipo de lo que había de suceder un día después. La sangre que iba a ser derramada por los pecados de la humanidad, el cuerpo que iba a ser entregado por nuestros pecados. Así que el Señor concluye con su palabra de confianza y de victoria: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las 7 palabras que Jesús menciona en la cruz del Calvario. Y hay una, ¿verdad?, que quisiera explicar, que quise dejarla al final. No es la última que dice, pero quise dejarla al final porque es una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es la palabra que se encuentra en Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando encontramos estas palabras, pareciese que muchos expresar un abandono. Es que es el momento en que Jesús fue abandonado para que pudiera morir. Pero en lugar de eso, hermanos, cuando empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta que es la única palabra que Jesús retoma de la misma escritura, porque el Señor no está diciendo una palabra que no se haya expresado ya proféticamente. Esa palabra que Jesús dice en ese momento era una palabra que ya se había expresado proféticamente en los salmos. Era un himno que se cantaba, era un salmo. Cuando tú buscas el Salmo 22, si tienes tu Biblia, el Salmo 22, que es conocido como un grito de angustia y un canto de alabanza, así es conocido este himno, por lo menos así se conoce con el título. Y dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso es precisamente cualquier judío que estaba ahí, los discípulos, su madre, aquellos que ya habían leído la palabra de Dios, que conocían los salmos de David, se asociaron lo que Jesús estaba diciendo.
Tú y yo no lo asociamos a primera vista porque no acostumbramos a tener los salmos como un himnario, pero los judíos sí lo tenían. Y cuando Jesús hace esta expresión, ellos saben que es una expresión que no la está diseñando o la está en ese momento expresando de la nada, pues. Voy a decir esta palabra, no puedo usar la palabra correcta, pero vamos a usar la palabra de la nada, como si en ese momento, como si nunca se hubiera escrito. No, ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, ya estaba siendo cantada por siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos escucharon eso que Jesús dice y ellos se fueron al Salmo, y tú y yo nos quedamos ahí. Es que el Padre abandonó al Hijo y es una palabra de abandono. No, porque en ningún momento una separación o una separación entre su deidad y su humanidad. No existía, no sucedió esa separación ontológica, como podría ser la palabra, ontológicamente. Sino que Dios, dice la Escritura, que Él era Dios. Él estaba expresando ese salmo para infundir confianza, porque ellos conocían que el salmo hacía mención de que Dios estaba al control de todo y que Dios no lo iba a dejar. Por eso dice Dios, el verso 2 del Salmo 22 dice: Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Era el salmo que se cantaba, hermanos. Y este salmo estaba siendo cantado. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Si observas lo que empieza diciendo el salmo, la expresión de desamparo, pero cuando llega al verso 4 ya da una afirmación el escritor, el salmista, de que Dios siempre ha estado ahí. No, aunque nosotros sintamos ese abandono, aunque sintamos, el pueblo de Israel sentía que Dios lo había abandonado, pero Dios siempre estaba con él. Ellos sentían y decían: es que Dios nos ha sacado para abandonarnos y que muramos aquí en el desierto. No, Dios nunca los abandonó, pero el hombre en su naturaleza siempre expresa. Casi puedo ver a los discípulos y a todos sus seguidores, a los que estaban con él todavía, mirar a Jesús y expresar en su corazón, pues era nuestra esperanza. ¿Y ahora qué va a suceder? Él era el que sanaba enfermos, el que le daba vista a los ciegos, el que levantaba al paralítico, al sordo lo hacía oír. Y ahora resulta que nos ha abandonado. Ahora está abandonándonos porque ahora está siendo crucificado y está a punto de morir. ¿Y ahora qué va a suceder? Ellos sentían un abandono. Los que estaban sus seguidores sentían un abandono de parte de Jesús. Pero Jesús expresa estas palabras precisamente para dar confianza a sus seguidores. No para expresar un abandono que él sentía. No te equivoques. Sino para expresar esa confianza en el sentimiento de abandono que el pueblo o la gente que confiaba y que había depositado su esperanza en él en ese momento sentía. Por eso, hermano, cuando tú sientas que Dios te ha abandonado, cuando sientas que Dios no está al pendiente de tu necesidad, déjame decirte que Dios siempre está ahí sin importar la situación que estés pasando. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esas palabras, Jesús solamente usó la primera frase del Salmo. Jesús usa solamente la primera frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero para un judío, oír esa frase era oír el salmo completo y retomar esa confianza. Un ejemplo,
hay himnos que nosotros cantamos en nuestra iglesia. Y a veces alguien nos dice, vamos a cantar ese himno que dice allá en los olivos. Entonces cuando tú oyes esa primera frase, se viene a tu mente todo el himno porque lo tienes en tu corazón, lo has cantado por mucho tiempo. Entonces sabes que el himno dice que allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. Y empiezas, toda esa alabanza está en tu mente, lo conoces, lo has cantado por muchos años. Los judíos habían cantado este Salmo 22 por mucho tiempo. Y Jesús solamente hace uso de la primera frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ellos sabían que el Salmo hablaba de la confianza, clamaron a ti, Señor, y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ellos sabían, ellos conocían la totalidad de este Salmo, aún del verso 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando empiezas el Salmo, la introducción, ¿por qué me has desamparado? Y terminas llegando al versículo 24, pasando por el verso 3 y 4, te das cuenta que este Salmo no expresa un total desamparo de Dios, sino que expresa que Dios siempre está escuchando la oración, que Dios siempre está ahí para librarte. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión que les dio el Señor al pueblo para que ellos tuvieran confianza de que iba a ser librado de esa muerte, que iba a salir triunfante. Confíen. ¿Se acuerdan del Salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani. Pero recuerden que lo que dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él le oyó. Así que encontramos algo bien especial, bien sobrenatural, hermano. Esto es muy especial. Jesús ha decidido entregarse por la humanidad para perdonar los pecados, pero está infundiendo, por un momento está cuidando de su madre, diciéndole, previniendo que sea cuidada, pero por otro lado, el Señor está ahí infundiendo, recordándoles el Salmo 22, confíen, porque dice la palabra, confíen, el pueblo confió en Él y no fue abandonado. Dios no te va a abandonar. No digas, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que esta enfermedad, este virus está pegando, siento que estoy desamparado, me siento abandonado. No, confía en el Señor, porque Dios no se va a olvidar de ti, Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios está ahí para proteger tu vida, para proteger tu matrimonio, para proteger tu familia, para proteger a tus hijos, para proteger tu trabajo, todo, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector. Y el Señor no estaba diciendo, me siento desamparado, no, sino le estaba diciendo, recuerden este salmo, porque este salmo dice que cuando a Él se clama, Él oye. Así que clamemos a Dios en estos tiempos de necesidad, porque Dios sigue oyendo nuestra oración. El Señor ha decidido entregar su vida, llegó el momento y consumado es. Se ha cumplido ese sacrificio, se ha pagado por los pecados de la humanidad, se ha cumplido esa ley que decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero hoy se ha entregado el Señor y ha entregado su vida por todos y cada uno de nosotros, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, amigo, hoy celebramos ese sacrificio tan importante, pero el día domingo vamos a celebrar un evento de suma importancia. Vamos a hablar el día domingo a las 12 de la mañana, estaremos transmitiendo de la resurrección. Recuerda que es tan importante la resurrección que Pablo dice
que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza y seríamos los hombres más dignos de conmiseración. Así que ahí en tu lugar donde estás, quiero que elevemos una oración, ¿verdad? Y pidamos por cada uno de ustedes, ¿verdad? Oremos por todas y cada una de las familias que nos escuchan en esta hora y en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, una vez más, Señor, estoy delante de tu presencia, te doy la honra, la gloria y la alabanza porque tú reinas para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido de estar nuevamente aquí transmitiendo. Hoy te pido que bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando esta transmisión, Señor. Bendícelos grandemente, Padre Celestial. Si hay alguna necesidad, Señor, te pido que seas tú quien supla cada una de las necesidades. Bendice a cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor, a nuestros amigos que nos escuchan. Yo te pido que infundas confianza en ti, que, Señor, que podamos entender que si confiamos en ti, Señor, tú no nos vas a fallar, porque nunca nos has fallado, Señor. Que sigamos confiando y confiando cada día más y más en tu palabra. Hoy declaro bendición para cada uno de mis hermanos. Declaro de tu bendición, Señor Jesucristo, para esta iglesia, Padre Celestial. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Padre Santo. Bendice grandemente a aquellos que nos escuchan y que esta palabra siga corriendo en el corazón y en la vida de cada uno de nuestros amigos. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, a ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Agradecemos al Señor el domingo por ser un día especial, ¿verdad? Solamente estaremos transmitiendo por este domingo a las 12 del mediodía. No tendremos escuela bíblica para esperar la transmisión. A las 12 del mediodía hablaremos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Te invito para que sigas escuchando la palabra de Dios. Dios nos ha permitido este medio para seguir predicando esa palabra. Así que pues podríamos estar tomando temas, ¿verdad? Diferentes, pero creo que es muy importante que en esta semana hablemos de Jesús y que siempre estemos hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Así que el domingo te esperamos. Dios te bendiga y que Dios siga bendiciendo tu hogar y tu familia. Dios te bendiga, hermano.